Buenos días. Vamos a dar chance a que se vaya juntando la gente. Buenos días, ¿cómo están? Aquí todo funcionando bien al parecer. Vamos a ver qué tal. Si empieza a haber personas que se dan cuenta que estamos transmitiendo en vivo. Ya hay personas. Me parece que sí, ¿verdad? ¿Se está viendo? ¿Tú puedes ver? ¿Te mando la notificación? Sí. Sí, ¿verdad? Ok. Perfecto. Ahí ya están juntando las personas. Incluso que hacemos los en vivos sorpresa, ¿eh? Hacemos los en vivos sorpresa y las personas se empiezan a juntar. No avisamos, simplemente ¡pum! Y bueno, son más o menos, ya saben que es entre 9:30 y 10:30, 11 es la mañanera Combat Tips, ya saben. Sí. Aquí van a dar las 10 de la mañana, espero se encuentren muy bien. Seguimos con una buena semana, echándole ganas. Ya estamos a miércoles, ¿sí? Hoy en la tarde voy a dar clase en el Hikari dojo de mi instructor, alumno y amigo Isaac. Vamos a dar clase ahí de 7 a 9 de la noche. Ahí se va a grabar la clase del dojo virtual y se va a transmitir en vivo, de hecho, y ahí luego se pasa al dojo virtual de la página de Combat Tips, combattips.org. Y bueno, todo va funcionando muy bien. Antes de empezar el tema de hoy, quisiera comentarles que está teniendo mucha expectativa y hay bastantes personas que se quieren inscribir a las clases de la Academia Central ahora que abramos. Les recuerdo que abrimos el 5 de julio. El 5 de julio la academia va a estar en la calle de Segovia, en la colonia Álamos, en un tercer piso. Ya estamos empezando a instalar y a ponerlo todo para que quede lista. Va a quedar genial. Va a quedar un tatami. El área de tatami específica van a ser 70 metros cuadrados. 10 metros por 7. Está bastante bien para un área de entrenamiento, 70 metros cuadrados, más que suficiente. Lamentablemente no pudimos poner 2 power racks que tenía ahí, o sea, tengo 2 power racks para hacer squats y hacer ejercicios de fuerza. Tengo mis barras olímpicas, tengo discos, tengo todo eso. Lamentablemente no lo vamos a poder poner, porque por la distribución del espacio no podemos poner esos 2 power racks. De hecho, comentarles, si alguien quiere 2 power racks, se los vendo. Porque los voy a embodegar. Pues se van a quedar ahí guardados un buen rato. Entonces, si alguien quiere 2 power racks completos con las medidas para poner squats, para hacer una serie de cosas, tengo discos de 25, de 30, 25, de 25 libras, de 10, de 5, de 15 libras, 2 barras olímpicas, muy buenas, la verdad. Si alguien quiere, pues ahí mandan el mensaje por Messenger, aquí mandan el mensaje que les interesa los power racks. Y lamentablemente no los podemos poner. Yo quería ponerlos, pero el espacio no da para ponerlos. Sin embargo, sí vamos a tener toda la zona de pesas, pero sobre todo para poner bolsas búlgaras, pesas rusas, pelotas medicinales. Vamos a tener, eso sí, 2 barras para hacer lo que se llaman dominadas, pull-ups, para hacer toes to bar, para hacer caballos invertidos. Va a tener pelotas de estabilidad, que hacemos trabajo con las pelotas de pilates. Y entonces, o sea, va a quedar muy bien la academia, pero va a estar enfocada al entrenamiento, o sea, en la cuestión de fuerza, ejercicios de fuerza y todo, va a estar enfocado a ese tipo de equipo. O sea, no vamos a hacer cosas con barras, que a mí me gusta mucho trabajar con barras, pero pues no se va a poder porque no alcanza el espacio. Pero bueno, de todos modos va a quedar genial. Va a quedar muy bien la academia, básica, o sea, va a quedar básica, pero muy bonita. Y bueno, el 5 ya urge.
Y ya hay muchas personas pidiéndonos informes, gente que qué onda, que cómo se inscribe. Van a ser grupos reducidos, o sea, van a ser grupos reducidos. Entonces, si se quieren inscribir ya, lo pueden hacer porque les apartamos su lugar. Va a haber un momento en donde no vamos a aceptar más personas, ¿sí? Esa es la realidad. Entonces, si se quieren inscribir, vean los horarios, qué horarios les podrían convenir y nos pueden mandar un WhatsApp al WhatsApp oficial de Combatives. Ahí los atienden los administradores, la administradora, o nos pueden mandar un mensaje aquí en el Facebook, un Messenger, y me quiero inscribir a tal clase, ¿ok? Dan su nombre completo, me quiero inscribir a tal clase y hacen el depósito de la mensualidad, se les abona esa mensualidad lógicamente para julio y ya quedan apartados su lugar. Lo digo porque estamos teniendo bastante gente que ya está diciendo pues cómo, dónde, cuándo y ya, ¿sí? También el tema de los niños, me han estado preguntando niños y niñas, ¿qué onda? Los papás, hay personas, alumnos de hecho, que son papás y gente que nos conocen, que quieren que sus hijos entrenen con nosotros. Va a haber clases de niños, vamos a tener una clase de 4 años, de 4 a 8 años, niñitos de 4 años, van a aprender Combatives a los 4 años. Son dinámicas de juego con técnicas de defensa enfocadas al anti-bullying, lógicamente proporcional a su edad. No trabajamos con armas a esa edad y no se trabajan técnicas que pudieran poner en riesgo la integridad de los alumnos y de las alumnas. Y eso van a ser 2 días a la semana de niños de 4 años, de 4 a 8. Y luego otros 2 días a la semana van a ser niños de 8 a 12, 13 años, que ya son mayorcitos. Y sí, lo que van a aprender ahí básicamente es a patear, a golpear, a meter codos, rodillas, todo en un ambiente amable, fraterno. Nosotros no inducimos a la agresividad a los niños, no les enseñamos a ser agresivos, por el contrario, canalizamos toda esa agresión, les hacen muchísimo ejercicio, van a aprender a golpear, van a aprender a patear, van a aprender a hacer combinaciones, luego van a aprender a derribar, van a aprender luego a luchar en el piso, van a aprender a hacer escapes. Y paralelamente van a aprender a defenderse contra adultos, ¿sí? Cómo zafarse de un agarre, cómo los puntos vulnerables, todo eso para situaciones de defensa un poquito más complejas. Pero básicamente el entrenamiento de niñitos, de pequeños de 4 años y los de 8 y en adelante son anti-bullying básicamente. O sea, son aprender a escaparse de un candado al cuello, aprender a que no te peguen en la cara y te dejen fuera de combate y puedas anular a una persona, pero todo con un uso de fuerza proporcional a su edad. No enseñamos nada que también pudiera poner en riesgo a alguien más, que le enseñemos al niño a hacer algo que sea demasiado violento para su edad o para el escenario que pudiera enfrentar. Entonces eso también nos han estado pidiendo informes de los niños. También ahorita no tengo los horarios, déjenme ver, porque me han dicho, a ver, espérenme, me han dicho, me han preguntado que cuáles van a ser los horarios y no quiero decirles una tontería. A ver, aquí están. Lunes y miércoles van a ser niños y niñas de 8 a 12 años y martes y jueves niños y niñas de 4 a 8 años, ¿sí? Básicamente. Bueno, pues así está la cosa. Vámonos al tema de hoy, ¿sí? Nos escriben muchas personas de otros lugares, ¿sí? Dentro del mismo México y también Sudamérica, Centroamérica, Estados Unidos, Canadá, España, Francia, nos escriben hasta de Dinamarca, de Suecia, de todos lados. En todos lados hay gente que habla español. Y también nos escriben en inglés, poco, porque nosotros nos hemos enfocado al habla hispana, ¿sí? Al castellano, pero no hemos enfocado más hacia la parte de inglés. Yo a veces hago algunas cosas en inglés para que algunos alumnos que he tenido o he dado seminarios, por ejemplo en Estados Unidos, etcétera, o en Japón, pues de repente me escriben de allá en inglés porque no hablan español y me dicen, oye, muéstranos esto, no nos abandones, etcétera. Entonces yo hago algunas breves clases en inglés.
pero la mayoría es en español. Y nos han escrito bastante sobre el tema de que quieren entrenar, pero no hay combatives en su lugar y que qué les recomendamos nosotros. A cada ratito me dicen, oye Bruno, quiero hacer combatives, pero aquí no hay escuela. Tengo cerca una escuela de Krav Maga o de Jiu Jitsu o de Muay Thai, ¿qué me recomiendas entrenar? Y muchas personas nos preguntan que qué recomendamos nosotros entrenar para su protección y defensa si es que pues no hay combatives en la zona. Y la verdad es que yo trato de ser muy precavido en hacer recomendaciones a la ligera, porque digo, lo más fácil es que yo dijera, pues busca una escuela de Krav Maga cerca de tu colonia o lo que te quede y ve al Krav Maga. O busca una escuela de Jiu Jitsu y haz Jiu Jitsu. O busca una escuela de Aikido, bla, bla. Pues eso es lo que va a hacer las personas, pero las personas quieren saber de alguna manera qué recomendaciones o qué lugares pudieran ser buenos para entrenar. Y como yo no estoy donde ustedes viven y yo no conozco la escuela que pudieras tener cerca o los instructores que pudieras tener cerca, pues no los puedo recomendar porque no los conozco. Puedo yo recomendar a una persona, pero pues no sé cómo trabaja, no sé cómo enseña, tal vez está enseñando pura barbarie y no es recomendable dar opiniones a la ligera de otras escuelas y decir, te recomiendo que vayas aquí, o no te recomiendo que vayas aquí y aquí, tal vez esa escuela es muy buena, pero tú por sesgado o por opiniones o por chismes o lo que sea, dices, no te recomiendo que vayas con este maestro o esta maestra y resulta que es un muy buen maestro. Entonces no está fácil dar recomendaciones así de, pues, te recomiendo que vayas a entrenar esto o aquello. Pero lo que sí se podría hacer y lo que puedo hacer es darles algunos parámetros de confiabilidad, ¿sí? O sea, que tú digas, bueno, no te puedo recomendar un estilo particular o un maestro particular, pero te puedo ayudar a tener un criterio para que tú mismo o tú misma te des cuenta cuándo es confiable un lugar o no. Yo no creo que sea un tema de sistemas o de artes. O sea, es como si yo te dijera, no te recomiendo que vayas al Aikido. Tú siempre busca una escuela de Krav Maga o siempre busca una escuela de MMA. Yo no creo que sea un tema de sistemas o de escuelas. Yo creo que más bien es un tema del enfoque y la experiencia y el profesionalismo de los maestros y las maestras. Puedes ir a una escuela de Aikido, que se supone es un arte totalmente ya fuera de cualquier funcionalidad real, porque esa es la verdad, y mucha gente se enoja cuando digo esto del Aikido, pero pues es la verdad. La mayoría de las escuelas de Aikido, técnicamente hablando y específicamente en aplicaciones de defensa real, pues no las tienen. Esa es la verdad. Están en la luna, como muchas otras artes y otros sistemas que de plano se han enfocado en el deporte o en la espiritualidad o en el desarrollo humano, etc. Pero hay instructores e instructoras que tienen un enfoque muy práctico y que pudiera ser que su Aikido, por ejemplo, está enfocado a la practicidad y ese maestro o esa maestra está explorando la practicidad. Y pudiéramos tener, por otro lado, maestros que se supone o que representan a sistemas que se supone son muy funcionales, ejemplo Krav Maga, que hay en todos lados, y yo te puedo decir, pues busca una escuela de Krav Maga, y puede ser que esa escuela de Krav Maga, el maestro o maestra no tiene ni idea de lo que está haciendo. En serio, o sea, se supone que el Krav Maga es súper funcional o debe ser muy práctico para protección y defensa, y tú llegas a la escuela y te das cuenta que el maestro no sabe lo que está hablando. ¿Sí? El maestro, la maestra, el instructor, la instructora enseña cosas que dices, por favor, esto es un chiste. ¿Sí? Entonces yo no creo que debemos ser categóricos en decir el Aikido es malo, el Tai Chi es malo y el Krav Maga es bueno, o el MMA es bueno y el Karate es malo. O sea, no es cuestión de sistemas, es cuestión de los instructores, instructoras, qué enfoque le dan a su sistema y qué experiencia tienen y sobre todo si son congruentes. ¿Sí? Yo creo que una de las cosas más importantes que debemos de buscar en un instructor o en una instructora es la congruencia. Una persona que sea congruente, ¿sí? que esté en el piso, que esté en la tierra, o sea, que sea realista, no una persona que está volada en sus propias fantasías y especulaciones, en sus propias grandilocuencias, y que enseña cosas que no tienen nada que ver con la realidad. Entonces, yo creo que ahí la congruencia es importante.
incluso la congruencia dentro de la tradición. Puede haber personas, yo conozco, por ejemplo, profesores de karate, que son muy congruentes y dicen, yo enseño karate y no me interesa la defensa personal como tal, me interesa el karate como forma de vida. Y esa forma de vida te pudiera dar algunas ventajas en ciertas situaciones de riesgo, sí, pero como tal el karate es una disciplina de vida. O sea, si un maestro o una maestra es congruente con su propia tradición y dice, mi tradición es esta y la defensa es esta otra cosa, y yo me dedico a mi tradición y a lo que hago, es una escuela que te conviene. Es una escuela que te conviene, ¿por qué? Porque es una persona que tiene muy claro la diferencia entre defensa y funcionalidad práctica con armas y en situaciones contemporáneas y lo que es la tradición y lo que es una forma de vida, una disciplina de vida. Entonces, yo recomendaría eso. O sea, el primer parámetro que pudiéramos mencionar de confiabilidad que tú puedes observar si lo tiene o no una persona es su congruencia. O sea, es una persona congruente o es una persona incongruente. Una persona incongruente sería que por medio de la tradición pretende enseñar defensa personal y decir, mi aikido así como te lo enseño te va a servir. Mi karate o mi taekwondo o mi jiu-jitsu así como te lo enseño o el MMA es defensa personal y te va a servir para defenderte de cualquier cosa. Esa es una incongruencia total, ¿sí? Porque no es así, no funciona así, ¿sí? Pero si cada quien se dedica a lo suyo y yo enseño MMA y a lo que te voy a enseñar es MMA, no te voy a enseñar a defenderte contra ataques de cuchillo, no te voy a enseñar a defenderte contra asaltos, ni secuestros, ni nada, sino te voy a enseñar MMA, que es un deporte de contacto mixto. Eso es lo que enseño en esta escuela y punto. Cuando tú te encuentras a alguien que argumenta de esa forma y dice, yo enseño esto y no enseño otra cosa más, es una persona congruente y es una persona que vale la pena. Pero una persona que tú llegas a una escuela de MMA y el maestro es todólogo, yo conozco varios, y de hecho conozco varios aquí en la región, donde enseñan MMA, pero también enseñan técnicas militares de defensa y es una todología total, y entonces el maestro lo sabe todo. Ahí sí dices, espérame, o sea, a ver, ¿qué enseñas realmente? Sí. Y te das cuenta que el maestro está inventando, está especulando lo que el cliente pida. Muchas veces el tema de la incongruencia viene de la necesidad económica o de la ambición sin escrúpulos. O sea, el maestro o la maestra ve a un potencial cliente, el cliente llega y pregunta por informes y dice, yo quiero aprender a defenderme, ¿qué tienes aquí? Y entonces al instructor o a la instructora le brillan los ojitos con signos de pesos y de dinerito y empieza luego, bueno, pues enseño MMA, pero también te puedo enseñar a defenderte contra un cuchillo y también te puedo enseñar kendo y también te puedo enseñar capoeira y te puedo enseñar esto y el otro, y va buscando a ver qué le pega y a ver si jala a esa persona. En ese momento, cuando tú llegues a una escuela y el maestro te trata de vender todo y tratar de convencerte de que lo hace todo, esa no es una escuela confiable, no la es, ¿sí? Es una escuela que nada más está buscando vender una sensación, ¿sí?, de seguridad y de marcialidad, y no tiene seriedad, esa es la verdad. Lo mejor es ir a una escuela donde hay un maestro congruente. Puede ser un maestro que de repente diga, ¿sabes qué? Mira, yo te voy a enseñar MMA, pero también sé manejar armas de fuego porque tomé esto, porque he hecho esto, tengo esta experiencia y tengo este curso de armas de fuego, por ejemplo. O sea, pudiera ser que alguien sabe más de una cosa, sí pudiera ser, pero luego se nota cuando un maestro te está tratando de convencer con su todología, se nota, ¿sí? Entonces, yo les recomiendo que cuando tú llegues a una escuela, veas la congruencia del profesor y profesora, y veas si te está tratando de vender una todología o se está especializando en algo. En esta escuela hacemos defensa personal con este sistema. En esta escuela hacemos jiu-jitsu brasileño, así. En esta escuela hacemos jiu-jitsu japonés, así. Y entonces que se dedique a lo suyo, ¿sí? Eso es bien importante. Entonces sería un parámetro de confianza, de confiabilidad, sería la congruencia por un lado y que se dedica a lo suyo y que es especialista en lo suyo, ¿ok? Yo creo que esas son unas bien importantes. Otra bien importante es la comprobación de lo que hace. O sea, eso yo lo he dicho mil veces, lo he dicho mil veces y lo voy a seguir diciendo.
si tú vas a una escuela de defensa, por ejemplo, si tú lo que quieres es protección y defensa, pues tienes que ir a algún lugar que te enseñen a defenderte, a protegerte, ¿sí? Y ese lugar, uno de los parámetros de confiabilidad más claros es si comprueban lo que dicen o no, ¿sí? Eso es bien importante. Si tú vas a un lugar donde está lleno de teorías, de fórmulas, de coreografías, de catas, de ataques y respuestas preconcebidas, está bien, es la forma de aprender y es la forma de enseñar, pero tú tienes que observar si en algún momento en ese lugar hacen pruebas de resistencia, hacen comprobaciones de lo que están enseñando, etc. Normalmente, cuando tú vas a un lugar y hacen técnicas y fórmulas que nunca comprueban, normalmente lo que empieza a suceder es que empiezan a entrar en una fantasía especulativa. Es un lugar muy especulativo. Está llena, es un lugar de hipótesis. Si te atacan con un cuchillo, haces esto, vamos a hacer otra cosa. Y si te atacan con un martillo, haces esto, y ahora vamos a hacer otra cosa. Y si te atacan y nunca comprueban, o sea, nunca le dan la oportunidad al alumno o a la alumna de comprobar sus verdaderas capacidades bajo presión. En un lugar donde no hay prácticas bajo presión o un sparring, un tipo de sparring o algún tipo de comprobación, si no hay eso, no existe eso en ese lugar, no es un lugar confiable, así se los digo, no es confiable. ¿Por qué? Porque, repito, es un lugar de hipótesis. No hay manera de comprobar lo que está diciendo el maestro o la maestra, ¿sí? Ahora, con eso no quiere decir que tenga que ser un lugar extremo. Ahí viene otro parámetro de confiabilidad. Así como el parámetro de confiabilidad importante es la comprobación, ¿sí? Ese es importante. Tenemos una contraposición, que sería que si en ese lugar donde tú llegas, las prácticas son extremas, vamos a decir, con resistencia, pero peligrosa, o sea, no hay parámetros de seguridad. Eso es bien importante lo que les estoy diciendo, porque yo conozco varios lugares donde sí hacen sparring, donde sí hacen comprobaciones, pero a lo idiota, y lastiman a las personas. Y lastiman seriamente, o las personas se lastiman seriamente. Si tú vas a un lugar, a ver, te lo voy a poner muy sencillo con un ejemplo. Tú vas a un lugar y dices, vengo a mi clase de prueba, o te inscribes a un lugar y dices, vengo a ver porque este lugar me lo recomendaron para defensa, ¿no? Y entonces entras y en tu segunda clase te ponen a agarrarte a golpes con otro sin tú saber cómo defenderte, sin tener técnica, sin tener nada, y simplemente el maestro te avienta a la jaula a que te des de golpes o te atacan con cuchillo despiadadamente y te lastiman. No es un buen lugar, no es un buen lugar. Cuando yo digo entrenamientos de resistencia y sparring y todo eso, tiene que haber una progresión pedagógica. No es nada más de que el alumno llega o la alumna y a las 2 clases ya lo pones a pelear por su vida. O sea, no funciona de esa forma. Un maestro que avienta a los alumnos a que se peleen todo el tiempo sin ninguna técnica es un farsante, es un pelele, es una persona que no tiene idea. Que él se aviente, a ver, si tanto avienta a las personas a pelear así a lo baboso, pues que él se aviente primero, ¿no? O sea, el maestro es el primero que debe de demostrar lo que puede hacer. Entonces, si un maestro se dedica a aventar a las personas como si fueran gallos de pelea y llega un alumno nuevo y lo pone a pelear con un avanzado y el avanzado lastima al alumno nuevo después de 2, 3 clases, pues es un lugar chafa, es un lugar malo, no te lo recomiendo, ¿sí? Las prácticas no deben de ser extremas a lo estúpido, a lo idiota, ¿sí? Yo conozco personas de MMA, porque ahora sí hay escuelas de MMA por todos lados, y ya se les hace bien fácil. Yo soy peleador de MMA, yo soy instructor de MMA. Por favor, ¿sí? El MMA es algo bastante serio, o sea, hay una cantidad de escuelas patito de MMA, pero abundan, ¿eh? Y es bien vaciado porque yo he visto escuelas de MMA donde tienen su jaula y tienen todo su equipo. Llegas tú bien animado, quiero aprender MMA, y a la segunda clase, sin tú saber ni siquiera empuñar, no sabes ni defenderte, no sabes nada porque estás yendo a aprender, te meten a la jaula con otro tipo. A la segunda o tercera clase o a la semana ya te meten a hacer sparring con contacto completo, a resistencia completa y un sparring al 100% de fuerza. Te lo ponen a hacer cuando no estás preparado para un sparring de ese tipo.
Eso es una estupidez. Esa escuela es una escuela patito. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ¿saben qué pasa? ¿Qué sucede cuando tú pones a pelear a lo idiota a las personas sin tener una experiencia previa? Peleas callejeras. O sea, lo que vas a ver es un revoltijo de dos personas revolcándose y sobreviviendo como puedan. Eso no tiene técnica, eso no tiene ningún, vamos a decir, provecho académico. Esa es la verdad. A menos que una persona llegue y te rete o rete a alguien y llegue muy, ahora sí que muy salsa y llegue así de yo voy a golpear a todos, pues pudiera ser que lo metes a la jaula o lo metes a hacer sparring luego. A nosotros nos ha tocado que llegó alguien muy impertinente, llegó impertinente y aquí a ver si sirve y llega retando y llega con una actitud inadecuada, llega una actitud grosera y es entonces que sí. ¿Sabes qué? Pues, si eres tan rudo y eres tan fuerte, vamos a ver qué tal. ¿Quieres entrenar duro? Pues vamos a entrenar duro. Y entonces se arma la pelea con cuchillo o sin cuchillo de entrenamiento. Y entonces ahí sí, le entramos con todo. Mis instructores tienen el permiso de entrarle con todo el nivel de fuerza a alguien que se pone de impertinente. Eso es otra historia. O sea, cuando alguien llega con una actitud inadecuada, se le tiene que poner, está en el carro, se le tiene que poner en su lugar. O sea, esa es una realidad. Pero de eso a que un instructor deliberadamente, cuando llega un nuevo, un novato, deliberadamente lo ponga a pelear sin tener las herramientas para defenderse y para hacer una buena pelea o un buen sparring o una buena defensa de cuchillo, es una estupidez. ¿Sí? Es una estupidez. Entonces, por un lado, el parámetro de confiabilidad debe de ser de comprobación. Pero por otro lado, los entrenamientos de comprobación deben de ser medidos y adecuados a la persona y a las capacidades de la persona. A mí me ha pasado que llegan alumnos nuevos, los pongo a hacer defensa de cuchillo, fórmulas técnicas y me dicen, ¿pero cuándo lo voy a comprobar? Pero ya quiero saber. Le digo, a ver, primero aprende a hacer biomecánicas básicas de defensa, de contraataque, etcétera, y después ya te voy a dar chance de que hagas sparring. No te preocupes, lo vas a comprobar, pero no comas ansias. Porque hay instructores e instructoras que, como repito, los ponen luego a pelear, ¿sí? Entonces, a defenderse con resistencia extrema. Eso está mal, así se los digo, eso está mal, ¿sí? No debe ser así, ¿sí? Recuerdo que a mí me han mandado videos. Mire, profesor, qué extremo es este entrenamiento. Y entonces cuando veo las clases, veo las dinámicas, y los entrenamientos son peleas callejeras. Y son peleas callejeras con el nombre de defensa personal. Dices, por favor, se están lastimando, se están hiriendo. Eso no es un entrenamiento sano, no es un entrenamiento bueno, no es un entrenamiento profesional. Yo recuerdo de hay un sistema ruso, no sistema ruso, sino hay un sistema de defensa en Rusia que está basado en karate. Y este tipo, el fundador de este sistema, está bien loco, honestamente, está bien loco. Y hace torneos de cuchillo contra cuchillo, hace torneos de cuchillo contra cuchillo, hace torneos de defensa contra cuchillo. ¿Y saben cómo hacen los torneos? Sin protecciones, ok, está bien. El problema es que el cuchillo que les dan para hacerlo es un tanto de madera. Es un cuchillo, los tantos son una simulación japonesa, digamos, de un cuchillo japonés de madera. Y no sé si ustedes han agarrado un cuchillo de madera japonés o una simulación que se utiliza en Aikido, se utiliza en diferentes artes marciales tradicionales japonesas. El tanto es un cuchillito de madera. No sé si lo han agarrado y lo han visto. Tiene punta. Si tú le pegas a alguien o lo apuñalas, le puedes sacar un ojo. O sea, es un arma que aunque no es más bien no es cortante, sí es punzante. Y esta persona hace peleas de cuchillo con tantos de madera sin protección, a todo lo que da. O sea, no es de, bueno, pues ahí medio pues, te tocas. No, es mátalo, ¿sí? Y la gente podría decir, eso sí es un entrenamiento, eso sí está impresionante, eso sí funciona. No, eso es una estupidez. ¿Por qué? Porque cuando ves los entrenamientos, la gente está sangrada, está sangrando, se hieren, se lastiman los ojos, se lastiman la cara. Es extremadamente peligroso. Podrías perder un ojo ahí. Podrías acabar herido seriamente. Eso está mal. El entrenamiento extremo a lo pendejo es pendejo. O sea, es estúpido.
No debe haber entrenamientos extremos sin medidas de seguridad. Las medidas de seguridad son importantísimas. Había una persona que me decía, profesor, usted debería ir a esta escuela decía de Aikido, porque en esta escuela de Aikido nosotros no entrenamos con tatami, entrenamos en el mármol, porque así se debe de entrenar el arte marcial. En el mármol, caer directamente en el cemento. Eso es ser estúpido, ¿sí? Eso es ser estúpido. Tu maestro es un estúpido, ¿sí? Porque hacer técnicas de proyección, hacer judo, aikido, sambo, cualquier técnicas fuertes de proyección, que son entrenamientos duros de proyección, directamente en el mármol, en el cemento, porque tiene que ser extremo, es ser estúpido, ¿sí? ¿Por qué? Porque vas lastimando tu cuerpo. Puede ser que no lo lastimes en el momento y que no sientas nada, pero con el tiempo tus huesos, tus ligamentos, tus músculos van a empezar a sufrir. No se debe de entrenar sin un ambiente adecuado, un equipo adecuado. No se trata de ser extremo a lo baboso, ¿sí? O sea, no eres más macho si entrenas en el mármol. No eres más macho si entrenas en el río, o si entrenas en clavos, o si entrenas en espinas. O sea, sí, no eres más macho, solo eres más estúpido. O sea, nada más estás reflejando que por querer ser más macho, lo único que estás demostrando es tu estupidez e ignorancia, y tu maestro también. ¿Sí? ¿Por qué? Porque déjenme decirles, el entrenamiento extremo no va a definir tu capacidad real de defensa. Esa es la verdad. Yo fui a un entrenamiento extremo y me pusieron una bolsa en la cabeza y me estaban ahogando y me metieron estrobos y me insultaban y me golpeaban. O sea, tú estás pagando para que te torturen. Ok, si tú lo que necesitas es que te torturen para sentirte más macho o sentirte un guerrero, necesitas ayuda, amigo. O sea, necesitas terapia, ¿sí? Porque tú eres un masoquista. O sea, tú lo que necesitas es que te lastimen. Yo he tenido alumnos que me han dicho, y que los he corrido, porque yo solo aprendo si me lastimas, profesor, y yo necesito que me lastimen. Y he tenido gente, aunque no lo crean, que me han atacado con todo. O sea, se me han venido encima con el cuchillo, se me han venido a los golpes con todo, provocando que yo los lastime. O sea, tratando de que yo les entre para lastimar. Y los he lastimado, y yo he pensado, ya entendió este joven, este muchacho ya entendió, y no entienden. O sea, los lastimas, se van 2 semanas porque quedaron mal, y luego regresan y es que yo solo así aprendo con lesiones, y aprendo el verdadero arte marcial. El verdadero arte marcial no es lesionarte a lo idiota. Déjame te explico eso, O sea, no es así. Entonces, un parámetro de confiabilidad no es qué tan extremo es el entrenamiento, sino el entrenamiento es duro, sí, pero qué medidas de seguridad tiene. O sea, yo voy a poner en riesgo mi integridad física, y aparte le voy a pagar una mensualidad a este idiota para que me lastime. O sea, por favor, ¿sí? Ahí sí, digo, les está faltando cerebro, a las personas. Hay personas que van a decir, no, el entrenamiento debe ser extremo. Ok, ve a tu entrenamiento extremo, que te fracturen, que te saquen un ojo, que acabes mal. Está perfecto. A ver qué caro te sale. Sí, acabar en el hospital, que te tengan que meter varios puntos, o que te tengan que poner una férula, o que te tengan que enyesar un brazo porque te lastimaron. Pues vas, adelante. Si eso te gusta, vas, pero yo te recomendaría que fueras a psicoterapia porque estás mal de la cabeza, y tu maestro también. Entonces, los parámetros de confiabilidad, en ese sentido de funcionalidad, deben de ser, vamos a decir, con un equilibrio, con un balance. Y debe haber comprobación, pero la comprobación debe de ser profesional, bien hecha, ¿ok? Otro parámetro de confiabilidad es la ética del profesor y la profesora. La ética es fundamental, ¿sí? Un lugar donde no hay ética, ¿sí?, no vale la pena, ¿sí? Una persona que no tiene ética no vale la pena. Y cuando digo ética, es esta conciencia de respeto por sí mismo y respeto por los demás, ¿sí? Una persona que es poco transparente en su manejo, por ejemplo, con el dinero, que es poco transparente en sus palabras, en sus actitudes, no es una persona confiable, ¿sí? La ética es transparencia. Yo soy una persona honesta, transparente. Yo te voy a cobrar tanto y te voy a enseñar esto, y no voy a buscar algo más. Un instructor o instructora poco ética siempre va a tener una doble intención.
Va a querer, te va a dar el discurso o la argumentativa de que te quiere enseñar, cuando en realidad lo que quiere es nada más sacarte mes con mes dinero, ¿sí? O te quiere vender productos, o te quiere vender equipos, o te quiere vender cosas que ni siquiera necesitas. Entonces, lo importante es la ética. Una persona ética, una persona transparente, es una buena persona, más allá de si hace artes marciales o no, ¿sí? Entonces, si tú buscas un buen instructor, una buena instructora, debes de darte cuenta si esa persona se conduce con una ética de vida. Si no se conduce con ética, no vale la pena. Podrás ser un buen instructor, podrás ser una buena instructora. Tarde o temprano te va a meter en problemas. Tarde o temprano va a salir lo que realmente es. Un mercader, un negociante o una persona sociópata. Ya lo hemos visto. Hay instructores e instructoras que son sociópatas, ¿sí? Y se esconden bajo el título o usan su posición de poder de maestros y maestras para seducir, manipular, estafar y defraudar a otras personas. Entonces tengan cuidado con eso. La ética es fundamental, la transparencia, que tú vayas a un lugar y que el maestro o la maestra sea una persona ética. Eso es bien importante, ¿ok? Ese es un parámetro de confiabilidad tremendo, y se los invito a que ustedes realmente lo analicen, ¿sí? No te vayas con el pretexto, es que es muy buen maestro, no importa cómo es en su vida privada. Yo he oído eso. Es que es un buen instructor, pero como persona es una mierda de persona, pero no importa, es un buen maestro. No, sí importa. Un maestro debe de tener una vida privada, sí, como todos tenemos vida privada, pero esa vida privada no debe de ser algo totalmente diferente a lo que enseña. Una persona que habla de moral, que habla de amor, que habla de cortesía, que habla de honor, que habla de dignidad, que habla de honestidad, debe de, en primer lugar, ser el primer ejemplo de ello. Entonces, si tú te das cuenta que el profesor o profesora es de una forma dentro de la academia y es de otra forma afuera de la academia, no es una persona confiable. ¿Por qué? Porque no es una persona congruente con lo que está haciendo. Solo es un merolico, es una persona que repite valores y que repite códigos éticos y virtudes, pero no las aplica en sí mismo o en sí misma. Y una persona así no vale la pena, porque tarde o temprano vas a tener problemas con esa persona, así de simple. O sea, un maestro o una maestra tóxica, un maestro tóxico, no vale la pena, ¿sí? Aunque sea buen maestro, es tóxico, no vale la pena, así de simple, ¿ok? Otro parámetro de confiabilidad es, vamos a decir, la imagen. ¿Pero en qué sentido la imagen? Cuando tú llegas a una escuela y ves que la escuela está limpia, que la escuela está ordenada, que la escuela está cuidada, mantenida, es una escuela que pudiera ser confiable. ¿Por qué? Porque hay una disciplina en las instalaciones. Cuando tú llegas a una escuela que es un asco, ¿sí? Está cochina la escuela, el tatami está cochino, los baños son un asco, los instructores son un asco. O sea, el instructor, su uniforme está todo cochino y apestoso. El instructor o instructora es un apestoso. La instructora es una cochina, fodonga, apestosa. No es una escuela confiable. ¿Qué te va a enseñar una persona que no cuida de sí misma? ¿Qué te puede enseñar una persona que no se tiene respeto a sí misma? Porque tú tener una salud física, tener una salud mental y ser una persona limpia, de higiene, una persona que se baña, una persona que se procura, ¿sí? Es una persona que tiene una disciplina personal. ¿Qué esperas de un profesor o una profesora que es un marrano, que es un asqueroso, que es un apestoso? ¿Qué esperas de una persona así? ¿Tú crees que te va a enseñar algo? Es que es muy buen peleador, es que es muy buen coach, es que es muy buen maestro. Pues lo será, pero eso no le quita lo marrano. No le quita lo marrano. Y si a ti no te importa lo marrano, porque tú eres un marrano, entonces sigan entrenando en el chiquero y sean una bola de marranos entrenando en la marranera. Pero sí es bien importante que seas congruente y consciente de que son unos marranos. O sea, tu escuela es una escuela de puercos y eso está bien. Si eso es lo que quieres y no te importa estar en la marranera,
No, está bien, no es ningún problema, nada más haz conciencia de que estás en un chiquero y que en esa escuela no les importa nada de eso, ¿sí? Pero si estamos hablando de una academia profesional, si estamos hablando de un lugar profesional, ¿sí? Vamos a hablar de un lugar que está mantenido, cuidado. Vamos a hablar de unos instructores que se procuran personalmente. Tú al instructor llega y ves que el instructor es una persona limpia, es una instructora, es un instructor o una instructora pulcra, ¿sí? Que se procura. Así de simple. Si no se procura, no hay nada que enseñarte. A ver, tú papá, mamá, ¿vas a llevar a tus hijos a un chiquero? ¿Vas a llevar a tus hijos con un instructor, con una instructora que es un puerco, que es un marrano, un fodongo? O sea, ¿qué le vas a enseñar a tus hijos? ¿Tus hijos qué van a aprender? Van a aprender con el ejemplo. Y si ven que el instructor es un puerco y apesta y el lugar es un asco, ¿qué es lo que va a aprender tu hijo? ¿Qué es lo que va a aprender tu hija? ¿Sí? Toda esa disciplina se ha perdido. Arte marcial, ¿qué quiere decir? Marcialidad. Quiere decir militar, artes militares. ¿Sí? A ver, ustedes entran a un cuartel militar y ¿qué es lo primero que van a encontrar? En un cuartel militar, ¿qué es lo primero que van a encontrar? Una pulcritud excelente. ¿Qué es lo que van a encontrar? Las camas ordenadas, limpias, perfectamente bien tendidas. Van a encontrar todo lustroso, van a encontrar a los soldados impecables, con sus uniformes bien puestos, bien limpios, sus botas bien pulidas. A los soldados los van a encontrar limpios, ¿sí? Bañados. O sea, ustedes no van a ir a un buen ejército. No es un ejército lleno de marranos y de fodongos y de apestosos. Eso no es un buen ejército. Y yo les puedo decir que la mayoría de los buenos ejércitos reales ejércitos buenos, que tú puedes decir, esto es un ejército, todos tienen una impecabilidad en sus instalaciones, en sus uniformes, en sus soldados y elementos, ¿sí? Entonces, las artes marciales son artes militares, es como un cuartel militar. Tiene que haber una impecabilidad. Tú entras y es como un cuartel militar. Tiene que ser una sala de cirugías. ¿Qué pasa si tú vas al tatami y de repente pones la cara en el tatami y está lleno de manchas de sangre, está lleno de pelos, está lleno de escupitajos, huele y apesta a sudor, apesta a todo? ¿Ustedes qué van a pensar de ese lugar? ¿Es un lugar serio o no es un lugar serio? Un parámetro de confiabilidad es un parámetro donde tú puedes observar que las instalaciones y el personal de esa academia están bien mantenidos y bien cuidados y tienen disciplina militar. Así de simple. Si no la tienen, no es un lugar serio. Vete a otro lado, ¿sí? Es que son muy buenos. Pues serán muy buenos, pero no saben conducir una academia ni un dojo. No lo saben, ¿sí? Yo tuve lo agradezco tanto porque mi padre fue pintor, muralista, fue de la segunda generación de grandes muralistas mexicanos, ¿sí? Fue un pintor de carrera, mi padre, pintaba 14, 15 horas diarias, ¿sí? Y su taller, lo que decía mi papá constantemente, es que el taller era una sala de cirugía. No saben qué impecable estaban los pinceles ordenados, las brochas, las pinturas, no había manchas de pintura. Diario había que sacar toda la pintura del piso que se había caído y limpiar el piso, limpiar las zonas de trabajo, y siempre estaba impecable el taller. Yo aprendí desde niñito la disciplina de la limpieza, ¿sí? Mi papá era de los que pasaba el dedo así de, a ver, vamos a ver qué tal está, ¿sí? Y luego, posteriormente, afortunadamente, tuve maestros de artes marciales que tenían la vieja escuela. Yo tuve maestros donde antes de empezar la clase te alineaban, ponías las manos y te revisaban las uñas. Así de, a ver, alineados, pum. A ver, pongan las manos. Iban revisando. Si te veían que tenías la uña larga o las uñas largas o estaban sucias las manos, ¡pa! Un golpe, un zape y órale, para afuera, lárguese, ¿sí? Así, lárguese, váyase a lavar las manos y a cortar las uñas y luego regrese. Y te revisaban así los uniformes. Te revisaban las uñas, luego bajen las manos, ¡pum! Tuve un maestro que hacía que levantaras los brazos para ver si había marcas de sudor.
O sea, no de que no sudaras, sino de que lavabas tu uniforme. Entonces, si el uniforme blanco se veía amarillo o se veía cochino, te mandaba a volar. Te decía, tú no estás preparado, bye. Y yo vi varias personas que las corrieron. Sí. Ya ni digamos que entres con un chicle, ¿eh? O sea, entrabas mascando un chicle y largo. O sea, entrabas con gorra dentro del dojo, largo. Entrabas sin mangas, largo, ¿sí? A mí me van a decir, oye Bruno, pero pues tú usas gorra, usas sin mangas, bla, bla. Bueno, yo también no exagero, esos lugares eran exagerados. Pero yo agradezco que haya esa disciplina estricta. Necesitamos esa disciplina estricta, ¿sí? La gente necesita disciplina, los jóvenes necesitan disciplina. Y un lugar que no tiene disciplina no vale la pena. Es un parámetro importante, la disciplina, el protocolo. Cuando tú entras al lugar tienes que saludar, tienes que comportarte, tienes que tener una conducta. Si tú entras a un lugar y, ¿qué onda, güey? No mames, y la chingada, y están hablando así, la verga, y no sé qué, enfrente de mujeres, enfrente de niños, enfrente de personas que no tienen por qué escuchar esas leperadas, no es un buen lugar. Ustedes me van a decir, oye Bruno, pero tú eres bien grosero, tú dices la verga, tú dices hijo de la chingada, tú dices puta madre, bla, bla. Sí, pero sé dónde decirlo. Sé dónde decirlo, sé dónde decir groserías, ¿sí? Sé dónde sí y dónde no. Como buen mexicano soy grosero, todos los mexicanos somos muy groseros, decimos muchas groserías los mexicanos, muchas. Pero no es que no digas groserías, es cuándo las dices, dónde las dices. Yo cuando doy clases y doy clases con gente de confianza, con mis instructores, de repente digo groserías porque sé que las entienden, sé que no afecta su proceso personal de capacitación. Pero, por ejemplo, cuando yo daba clases de niños, yo di 10 años clases a niños y adolescentes. Ni una sola grosería en 10 años. Y se los puedo comprobar. O sea, que me digan una de las mamás o de los niños que ahora son jóvenes que yo les di clases, ¿en qué momento dije una sola grosería? Ni una sola en 10 años de dar clases a niños, ni una. Cuando estoy enfrente dando clases de mujeres y estoy enfrente de mujeres, ni una sola grosería, ¿sí? Cuando estoy dando clases a personas que buscan un camino marcial completo, ni una sola grosería, ¿sí? Porque también sé hablar sin groserías. Entonces, qué importante es saberse comportar, ¿sí? Cuando tú entras a un dojo debe haber una conducta, una dignidad de instructor y una dignidad como practicante. Y ese es un parámetro también importantísimo en una academia. Si tú entras a una academia y es vulgar, lépera, llena de idiotas y de marranos que no nada más son apestosos en su cuerpo, si son apestosos en lo que hablan y además apestosos en lo que piensan pura idiotez, y tú sientes ese lugar, vas a sentir la toxicidad, vas a sentir el lugar pesado. No sé si a ustedes les ha pasado que tú has ido a pedir informes a una academia, a un centro de entrenamiento, a un dojo, llegas y sientes la vibra y dices, puta, no, aquí se siente mala onda, o sea, aquí se siente pesado, por algo es. No es una academia confiable, tu instinto te está diciendo, aquí no, porque aquí se siente pesado, ¿sí? Aquí la gente se ve nefasta, se ve tóxica, pura gente violenta, agresiva, ¿sí? Y ese sería el último parámetro que yo quisiera comentarles, de confiabilidad. Si tú vas a un lugar y te dicen, aquí te vamos a convertir en un depredador, vas a ser una persona agresiva porque es la única manera de defenderte realmente, te están mintiendo. Así es, te están mintiendo a todas luces. No necesitas convertirte en una mala persona, no necesitas convertirte en una persona agresiva y violenta para saberte defender. Por el contrario, tienes que aprender a canalizar tu agresividad y tu violencia si es que la tienes. Si eres una persona tímida, una persona con baja autoestima, la respuesta no es convertirte en una persona agresiva y prepotente. La respuesta es que esa timidez y esa falta de autoestima y de autoconfianza se transforme en confianza y en prudencia, ¿sí? En saber pensar, en ser una buena persona. Entonces, si tú vas a un lugar y la discursiva de ese lugar y el ambiente de ese lugar es agresividad y violencia, no es un buen lugar. Así te lo digo, no es un buen lugar. ¿Por qué? Porque te van a convertir en algo que no eres. Y si tú quieres ser violento porque crees que con eso te sabes defender, ok, nada más te voy a decir a dónde vas a acabar.
La gente violenta acaba en 3 lugares, ¿ok? Hospital, morgue y la cárcel. ¿Quieres eso? Adelante. O sea, ¿quieres ir a un lugar donde te van a enseñar a ser un patán y un prepotente y un agresivo? Adelante. Nada más que donde vas a acabar va a ser en el hospital, en la morgue o en la cárcel. Así que si les vas a pagar para eso, bravo. Se ve que no eres muy inteligente. Entonces ya no es tu culpa, es culpa de tus papás. Y bueno, ahí sí ya no se puede hacer mucho, ¿ok? Entonces, si eres inteligente y tienes un poquito de cerebro, vas a entender que la agresividad y la violencia no es la respuesta a más violencia y agresividad. La respuesta a la violencia y a la agresividad es el conocimiento, es la sabiduría, es la prevención, es el uso de la fuerza proporcional y es el entendimiento de lo que es seguridad y protección. No es violencia a lo pendejo y a lo estúpido. Sí. Entonces, un parámetro de confiabilidad es ese, que te enseñen en ese lugar, que te enseñen a pensar, que te enseñen a actuar, que te formen un criterio prudente, un criterio claro sobre lo que realmente es el uso de la fuerza y la prevención de la misma. ¿Ok? Esos son, yo creo, los parámetros de confiabilidad que yo les podría mencionar. También podríamos incluir uno más, el de si es un sistema o no. O sea, tú llegas a un lugar y este maestro da clases de defensa y cuando llegas a este lugar te das cuenta que el maestro no tiene un sistema. Nada más son ocurrencias día a día. Y podrá ser muy talentoso el maestro o la maestra para pelear y para hacer coreografías, pero si no tiene un sistema atrás, yo te podría decir que no es confiable. Sí. Si tú vas a un lugar de puras ocurrencias donde el maestro un día les dice, hoy vamos a hacer Muay Thai, mañana vamos a hacer Kung Fu, pasado mañana, hoy vamos a hacer un derribo de judo y luego en 4 días, hoy vamos a tirar con dardos y mañana vamos a hacer venenos. Y, o sea, digo, o sea, no tiene ninguna confiabilidad. ¿Por qué? Porque no hay un sistema atrás. El maestro te está enseñando con base en la ocurrencia. Se le está ocurriendo día a día a ver qué les doy hoy para desquitar esa mensualidad. Y eso no es un buen, no es un buen parámetro. ¿Sí? O sea, no está bien. ¿Sí? Por otro lado, si tú piensas, no, si es un sistema establecido, eso es bien importante. Tú puedes decir, es un sistema establecido. Sí, puede ser un sistema establecido muy bueno, pero puede ser que el instructor o la instructora no es buena. Y simplemente el instructor o instructora también especula demasiado frente y dentro de su propio sistema. Entonces tú puedes decir, llegas con un instructor y te dice, aquí en nuestra escuela sí tenemos un sistema establecido, estos son los grados, estas son las técnicas, estos son los entrenamientos. Tú dices, ok, ya están empezando bien porque hay un sistema atrás, hay un método, perfecto. Y cuando empiezan las clases y empiezan los entrenamientos, te das cuenta que aunque el sistema es bueno, pero el maestro o maestra no tiene experiencia suficiente para aplicar esta metodología y te está enseñando puras especulaciones. Un sistema, por ser sistema, no necesariamente va a ser un sistema bueno. Sí. Lo que va a definir que un sistema sea bueno es qué tan basado en evidencia está, qué tan comprobado está y qué tanta continuidad en calidad tiene. ¿Ok? Entonces, esos parámetros también son importantes para ver la confiabilidad de un lugar de entrenamiento. Entonces, voy a cerrar el en vivo de hoy para comentarles que si ustedes están interesados en entrenar, se den cuenta de todos estos elementos y no dependan de, me dijeron que es buena, o es un lugar donde es la federación fulana de tal, o es la asociación tal, o es el supermaestro que tiene un prestigio impresionante. No te confíes en nada de eso. Tú comprueba por ti mismo, por ti misma, cuestiona, investiga y prueba. No va a haber manera de que tú sepas cómo es una clase, cómo es un entrenamiento, a menos que te pares en la academia y tomes algunas clases. Hay lugares donde ofrecen clases de cortesía, aprovéchalas, ¿sí? O si no las ofrecen y tienes mucha curiosidad, vas a ver la clase. Si te dicen que tienes que pagar una mensualidad, pues pagas la mensualidad, tomas la clase, tomas ese mes e investigas cómo son las clases, cómo son los entrenamientos. Y cuestiona, te das cuenta, empiezas a observar si tiene todos los parámetros de confiabilidad que yo te he estado mostrando. Y si tú ves, bueno, esta persona tiene todos estos parámetros de confiabilidad, me he dado cuenta en un mes que realmente esta escuela, esta academia y estos instructores o instructoras son muy serios, entonces te quedas y sigues entrenando. De lo contrario, si tú te das cuenta que uno de los parámetros de confiabilidad falta, entonces no te conviene, no te lo recomiendo. Vas a perder tu tiempo, vas a perder tu dinero y no nada más eso, podrías perder la vida.
¿Por qué? Porque si tú estás aprendiendo cosas que no tienen nada que ver con la realidad o te generan una mentalidad equivocada, agresiva, confrontativa, o simplemente pagas y pagas y pagas y pagas por algo que no te está llevando a ningún lado, pues pudieras perder hasta la vida en una situación real. Ojalá no, pero pudieras hasta llegar a un punto de que te lastimen o lastimen a alguien más porque el entrenamiento simplemente no tenía todos los parámetros, ¿sí?, de confiabilidad que debe de tener. ¿Sí? Entonces, les dejo eso. Ustedes investiguen sus propios lugares. Ya no me pregunten qué puedo yo recomendar. ¿Cómo carajos voy a saber qué escuela hay en, no sé, en la ciudad de Venezuela tal, o en la ciudad de Colombia tal, o en Chile, o en Argentina, o en Brasil? ¿Cómo voy a saber yo si yo nunca he ido ahí? Yo no puedo recomendar algo que no conozco. Es que, oye Bruno, vivo en El Salvador, ¿qué escuela me recomiendas? Bueno, ¿yo qué voy a saber del Salvador? Yo nunca he estado en El Salvador. Oye, estoy en Estados Unidos, ¿qué escuela me recomiendas? Bueno, yo viví en California, te puedo recomendar algunas escuelas o instructores en California, pero más allá de eso, yo no conozco dónde vives. Yo no te puedo recomendar algo que no sé. Entonces, no me pregunten qué les recomiendo porque no les voy a contestar. Lo que les voy a decir es, vean el video de parámetros de confiabilidad y observen cuáles son los parámetros que van a buscar, y cuando vayan a preguntar a una academia y vayan a ver cómo son los entrenamientos, observe estos parámetros si los tiene esta persona, y si los tiene, adelante. Si no los tiene, pues bye. Pues eso es lo único que les diría, ¿sí? En fin, los dejo con ese video. Espero les sirva y les dé el criterio necesario para elegir una buena escuela y un buen instructor o una buena instructora. Más allá de si está federado, si es de Israel o si es de Japón o si es de China o si es de Estados Unidos, si fue militar o no fue militar, que si fue policía o no fue policía, que si hizo esto, que si fue campeón, que si no fue campeón. Todo eso no importa. Todo eso no importa si los parámetros de confiabilidad fallan. ¿Sí? Eso es bien importante. No se vayan por la imagen. Es que es el teniente coronel de no sé qué, es que fue policía, es que fue peleador. ¿Qué importa? Si no tiene los parámetros de confiabilidad, la imagen en ese sentido, ¿sí?, la imagen de la persona no me importa. Lo que importa es lo que enseña, la calidad de lo que enseña y si está acorde a la confiabilidad general de una escuela. ¿Ok? En fin, los dejo con eso. Hasta luego.